¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 2 de agosto del año 2022. Estamos a unos días de cumplir 11 años al aire aquí en Radio Nicolaita. Yo los saludo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Estimado Rodrigo, pues un gusto saludarte y tenerte aquí como cada semana en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, está iniciando el mes de agosto. Hay muchos datos sobre las medidas que están tomando los bancos centrales porque pareciera que la inflación continúa sin tocar techo. Platícanos los mercados, cómo están resintiendo estas noticias. Claro, estimado, tenemos una semana llena de noticias. Los mercados están a la alza, han estado recuperando terreno. Sin embargo, estas alzas han estado inestables, alguna volatilidad por ahí, o llegan a un punto y de repente algunas noticias nos hacen regresar, pero pues una semana con números positivos. En México sube la bolsa 0.66%, en Estados Unidos el Nasdaq tiene una semana impresionante por los reportes trimestrales de las tecnologías. Entonces el Nasdaq sube de manera muy fuerte, una gran noticia para el Nasdaq, para las tecnologías. Pero hay varias, ahorita vamos a ahondar en los reportes trimestrales de las tecnologías y todo, pero hay una cuestión muy interesante, bueno, en los mercados hay muchas noticias. Tenemos datos del Producto Interno Bruto, datos de la inflación, expectativas, los ingresos públicos en México. Entonces tenemos ahí varios datos que nos han estado moviendo el mercado, nos han estado poniendo inestables. Y ahorita lo que más le preocupaba, justamente por la temporada a los mercados, era la cuestión de los reportes trimestrales, cómo le iba a las empresas. Ya habíamos platicado un poco del reporte trimestral de Tesla, que le fue bien, Netflix, que todo lo contrario, los suscriptores bajaron. Pero en este tema de las tecnologías, que son las empresas que más están volteando a ver actualmente los mercados, tuvieron en general reportes mixtos, pero después se recuperaron. Tuvimos el reporte, para empezar, de Facebook, el cual, estimado, fue malo, o sea, no fue como se esperaba. Tuvo una baja del 1% de sus ingresos, lo cual, pues, la primera vez que le pasa a Facebook, ha tenido disminución de ingresos, pero es parte de lo que se ha venido hablando y el miedo que hay, ese miedo a una recesión, estimado. En las recesiones, cuando la economía está debilitada, no está creciendo, las empresas lo primero que cortan es la publicidad, que al final pues Facebook vive de publicidad. Entonces pues ya las empresas están empezando a hacer este recorte de este gasto en publicidad. Entonces pues se vio reflejado en su reporte trimestral, pero esto puede ir más profundo. Esa es la situación, que Facebook, al ser una empresa de publicidad, puede perder más terreno. Entonces ahí tiene que ver qué hacer Facebook, tomar una decisión, ver cómo seguir su negocio, porque está en una posición no muy favorable por la cuestión de la posible recesión que se viene, la disminución en la economía. Entonces le puede pegar. Por el mismo lado, tuvimos el reporte trimestral de Apple, el cual es mejor que lo previsto, tiene mejores resultados. Sin embargo, lo que le empieza a preocupar a los analistas es que, por obvias razones, su crecimiento se está alentando, porque Apple nos tenía acostumbrados a crecimientos del 20-30%, y pues ahorita andan rodando entre el 2 y el 8%. Es claro, entre más grande eres, entre más vendes, pues es más difícil crecer en mayor medida. También hay que recordar que Apple pues se viene golpeado por la cuestión de la cadena de suministros que tanto hemos hablado. No le están llegando los chips, no está pudiendo producir sus productos en gran medida, como el iPhone y demás, porque no tiene la materia prima, porque no está llegando. Entonces eso le está pegando a Apple, pero pues al final tiene un buen trimestre y sube en el mercado. Amazon, la gran empresa de retail, la cual supera por amplias sus expectativas, se va muy por encima, tiene un muy buen resultado trimestral, y la empresa pues se vea en su vida. Caso contrario a Walmart, y es muy interesante porque Amazon se
se benefició de la pandemia, del encierro, de las compras por internet. La inflación le ayuda porque hace que sus ingresos aumenten. Al estar subiendo los precios, pues sus ingresos están aumentando, tal vez no está aumentando en la misma medida su rentabilidad, o sea, las utilidades que tiene, pero sí los ingresos por la inflación. Caso contrario de Walmart que hace como 15 días reportó, Walmart tuvo este problema, que la cuestión de la inflación le estaba pegando, incluso le dio un gran pánico al mercado retail, le pegó a Target, le pegó a Walmart, todas estas empresas similares de supermercados se vieron afectados después del resultado de Walmart por la inflación. Cuando pensamos que los abarrotes pues es de los productos que más pueden defenderse de la inflación porque la gente los va a comprar sí o sí, pues Walmart no le fue bien, pero vemos cómo Amazon sí. Entonces la estrategia de mercado de cada empresa funciona y les ayuda. Y por último también tuvimos a Microsoft, estimado, la cual no llegó a las estimaciones, se vio afectado por un fortalecimiento del dólar, lo cual le pasó a las grandes transnacionales de Estados Unidos. Un dólar tan fuerte hizo que los rendimientos de las empresas se vieran mermadas porque los ingresos que obtuvieron del extranjero equivalieron a menos dólares, entonces sus ingresos se ven afectados. Incluso por ahí hablaban que la empresa de Amazon dedicada a los servicios de la nube en un mercado normal hubiera tenido un aumento de ingresos del 46%, pero justamente por la fortaleza del dólar su aumento de ingresos solo fue 40%. Entonces eso le pega a Microsoft, le pegó que lo mismo que Apple, no están creciendo el número de dispositivos a nivel mundial, a los cuales obviamente pues Microsoft les quiere vender una licencia, tienen problemas en la cadena de suministro los fabricantes de computadoras. Entonces al no haber más computadoras pues no hay más mercado a cual venderle, entonces también por ahí a Microsoft le está pegando. Y la caída de la demanda, los precios pues, de inflación están recortando por ahí las suscripciones de Microsoft y demás. Por lo mismo, hablamos de la inflación, aumento de precios, tienes que recortar y eso le pega a Microsoft. Entonces, como vemos, resultados mixtos, Apple y Amazon buenos, Facebook y Microsoft malos, pero Microsoft después se recupera con las expectativas de crecimiento que tiene para el resto del año, pero así de volátil está el mercado. Un día tenemos buenas noticias, otro día malas noticias, y entonces esto es lo que está pasando con las empresas de tecnología en general en el mercado, estimado. Sí, estimado, lo mencionas muy bien y creo que también esto va muy ligado al temor que no se va, y creo que no se va a ir hasta que pues reviente o se dé la crisis que lleve a la recesión, porque lo cierto es que el temor que están teniendo los mercados es justificado. O sea, la economía, lo hemos dicho desde hace varias semanas y varios meses, la economía está caliente, los resultados si bien son mixtos, pero hay pues buenas noticias por un lado, hay buenos resultados por parte de las tecnológicas, pero al mismo tiempo vemos que las noticias referentes a la inflación, a que las tasas de interés siguen aumentando por parte de lo que es los bancos centrales, pues continúa. Entonces son noticias que son mixtas, estimado, pero creo que todo se resume de cierta manera a pues la inflación y el temor a la recesión, que pues no estamos ya muy lejos a que esto pueda darse. En cuanto en Estados Unidos se pueda anunciar que existen ya 2 trimestres consecutivos de bajo crecimiento económico, de un decrecimiento de su economía, pues podemos hablar ya técnicamente de estar en recesión, y no sabemos cómo vaya a reaccionar los mercados, pero muchos ya están preparados para esa noticia que tarde o temprano va a llegar, estimado. Muchos dicen que todavía hasta el 2023. Yo me reservo, pero creo que podría ser antes esa nota que pueda dar como resultado una cadena, un efecto dominó que pueda ser negativo, porque las empresas lo primero que van a tratar de hacer es protegerse, tratar de gastar menos, buscar que su mercado que los mantiene vivos, pues protegerlo y tratar de mantener sus clientes para evitar obviamente pues ese golpe que va a ser una recesión que llaman prolongada, que pueda ser muy prolongada, que ojalá no caiga en depresión, pero que sí pueda ser una recesión que pueda durar bastante tiempo, estimado. Tocas un tema muy interesante, estimado. Ese dato
del libro, como lo dice, recesión técnica, pues lo tuvimos la semana pasada, donde el PIB de Estados Unidos tuvo una disminución de 0.9%, aunado a la baja del primer trimestre del 1.6%. Entonces, ya estamos en recesión técnica en Estados Unidos. Ahorita está el debate de si es recesión, si no es recesión, que si falta este dato, que si falta el otro. Pero como Estados Unidos mide si está en recesión o no, que son 2 trimestres consecutivos sin crecimiento, con esa definición que nos quedamos del Instituto de Estudios Económicos de Estados Unidos, pues estamos en recesión técnica en aquel país. Eso le vino a pegar al mercado. Sin embargo, era una noticia que ya se esperaba, el mercado ya lo estaba digiriendo, entonces su impacto no fue tan fuerte. Pero pues ya estamos hablando de una recesión técnica en los Estados Unidos, estimado, y eso va a venir a pegarle a México. México en estos momentos está también bien interesante la situación, porque logró separarse de Estados Unidos. Estados Unidos lleva 2 trimestres a la baja y México lleva 2 trimestres consecutivos a la alza. No es un crecimiento para celebrar, pero cuando estás viendo que a nivel mundial las economías están dejando de crecer y tú creces, pues por lo menos algo positivo pasa. Claro, también hemos platicado aquí que parte de este crecimiento se da porque México aún no se recupera de las caídas de la pandemia, como sí lo hicieron otras economías. Entonces esas otras economías ahora están dejando de crecer, pero ya están en niveles superiores a los de la pandemia, cosa que México no. Entonces, como México tardó en crecer, tardó en recuperarse, pues ahorita está pudiendo recuperarse porque se sigue comparando contra productos internos brutos más altos. Pero México, la semana pasada también reporta el INEGI, un alza del 1% en el PIB, lo cual en el trimestre, lo cual nos lleva a que es 1.9% anual, estimado. Es un pequeño crecimiento, pero lo es en este segundo trimestre. Y este movimiento, contrario al de Estados Unidos, hizo que el Fondo Monetario Internacional nos aumentara nuestra expectativa de crecimiento del PIB de este año del 2% al 2.4%, pero al mismo tiempo no disminuyó el crecimiento del 2023, también hay que ser claros, pero pues está mejorando la expectativa económica de México a nivel mundial, pero pues no todo es miel sobre hojuelas. Moody's después salió y dijo que preveía una recesión en nuestro país para el segundo trimestre de 2023. Esto de concretarse la recesión existente actualmente en los Estados Unidos. Si la recesión de los Estados Unidos se da, Moody's dice que vamos a tardar 3 trimestres y para el cuarto vamos a entrar en recesión porque Estados Unidos nos va a llevar. Hoy en día estamos separados de los Estados Unidos en crecimiento, ojalá así continuemos. No es fácil porque nuestro principal socio comercial. Hoy también tuvimos la noticia de las remesas que estaban en niveles históricos, que eso también nos está trayendo ciertos problemas inflacionarios, lo hemos platicado, pero pues imagínate en Estados Unidos se recorta la actividad comercial, ¿cuánto nos va a pegar a nosotros en nuestro país? ¿Cuánto nos va a pegar esta parte? Y entonces, pues no nos conviene porque el análisis de Moody's es muy fuerte, de que vamos a entrar en recesión. Entonces, tenemos que cuidarnos y tenemos que estar muy atentos a los datos económicos para ver cómo sigue esta situación, estimado. Sí, llama la atención el dato positivo hacia México, la inversión que pueda estar mirando hacia nuestro país por la cercanía con los Estados Unidos, las empresas que lo mencionábamos incluso hace algunas semanas, de cómo voltear a ver a Latinoamérica, específicamente a México, por estar alejados o alejarse de los conflictos bélicos que puedan darse, o bueno, que se están dando más bien en Europa del Este con Rusia y Ucrania, y que podían extenderse. Creo que muchos inversores o muchas grandes compañías están volteando a ver a México como una opción para poder trasladar toda su maquinaria, toda su área productiva hacia mercados emergentes, México, Brasil, que pueden ser más cercanos incluso en logística para el traslado de los productos terminados y que puedan estar alejados de cualquier incertidumbre política y de conflictos bélicos, estimado. Y hablando de ello, el fin de semana sonaban las alarmas de los medios internacionales
internacionales, porque al parecer China está alzando cada vez más la voz en un tono militar más fuerte en relación a defender Taiwán y a estar a la defensiva. Incluso se habla de un despliegue de tropas hacia Taiwán, y con una advertencia clara de que una de las congresistas de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, de que visitaría Taiwán, incluso con la amenaza de derribar el avión de la congresista estadounidense, estimado. Es algo con palabras fuertes del gobierno chino, en el que está golpeando fuerte la mesa y está imponiendo, pues, lo que hemos dicho aquí, el poderío que han creado con este nuevo orden mundial entre los chinos y los rusos, que preocupa mucho a la cuestión económica, porque estamos viviendo una situación que venimos de una pandemia, venimos arrastrando la situación de la inflación, o el fantasma de la recesión que tarde o temprano va a llegar de lleno, que técnicamente ya está en los Estados Unidos, y que puedas multiplicarse con un conflicto bélico más en el mundo, le da sumamente mucha incertidumbre al mundo, estimado. Hablando de esta parte de incertidumbre que genera, y que obviamente está llevando a muchas empresas a alejarse de esos mercados que puedan ser un riesgo en un futuro ya no muy lejano. Entonces, ese es un ejemplo del por qué tal vez podríamos tener una expectativa positiva en cuanto al crecimiento económico en México, y pues probablemente también en la región, estimado. Lo dices muy claro, estimado. Otro conflicto bélico que pudiera desarrollarse después de esta visita de Nancy Pelosi, que no está confirmado que vea a Taiwán, le han dicho no vayas porque puedes generar un conflicto. Tener dos conflictos bélicos en el mundo en este momento, ¿te imaginas la inflación a la que nos va a llevar? Eso es un problema, lo hemos platicado en nuestro país, México, que la inflación está subsidiada, o sea, la hemos tenido controlada hasta cierto punto por el subsidio a la gasolina. Si quitamos ese subsidio, la inflación sería 2 o 3 puntos por arriba de lo que ya tenemos, niveles del 8-16 que estamos viviendo actualmente, estimado. Niveles muy altos, hemos visto Brasil, Argentina, que también traen niveles muy altos. Platícanos, estimado, en Venezuela, allá en Colombia, cómo están viviendo la inflación, qué has visto, porque pues aquí en México todo el mundo se queja de los precios altos, pero el efecto que vemos es a nivel regional, pero la gente de a pie, ¿qué dice? No los datos, estimado. Sí, estimado. Bueno, la realidad es que los locales sí hablan de la volatilidad de los precios, que sí notan, igual como lo vivimos en México, van al súper y la siguiente semana encuentran precios distintos en diferentes productos. La inflación es un tema que pues sí es regional, ya viéndolo y viviéndolo, visitando el país, sí se nota que los precios han subido, al igual como pasa en México. Aquí un dato que es muy curioso es que el cambio de gobierno que se viene el próximo domingo, que es cuando se cambia el poder y que entra un presidente que es de izquierda, y que esto mantiene también el tipo de cambio entre el peso colombiano y el dólar estadounidense en una volatilidad muy marcada. O sea, en un momento en el que sí se nota demasiado el tipo de cambio de un día hacia otro, mientras se acerca el día del cambio de gobierno, que es el próximo domingo, que eso también los locales lo han notado por el discurso que se tiene, que es un poco más radical a lo que a lo mejor en algún momento lo sentimos en México, que cuando el gobierno actual estuvo a punto de hacer ese trance de cambio de gobierno, entre un cambio de gobierno histórico, porque tampoco en México había gobernado a la izquierda. Aquí en Colombia va a suceder algo similar, pero a diferencia de México, lo que vimos fue un tipo de cambio que fue muy estable. La relación con Estados Unidos y Donald Trump en ese momento era muy cordial, y creo que incluso cuando fue el día de la toma de posesión, incluso el día de que se ganó la elección, el peso con el dólar estaba sumamente tranquilo, incluso el peso ganaba terreno un poco. Entonces, a diferencia de ello, acá el tipo de cambio sí está teniendo mucha volatilidad de un día a otro, pero es por el cambio de que se va a dar de gobierno, por la incertidumbre que hay,
por algunos temas que se han sido polémicos en cuestión al petróleo. Entonces eso está de alguna forma teniendo a los inversionistas como que de alguna forma estar en alerta sobre lo que podría hacer o no el nuevo presidente que llegue aquí al poder en Colombia. Entonces habrá que esperar, como siempre, a que el gobierno en turno llegue y ver cuáles son las decisiones que se toman, como cualquier otro gobierno que llega al poder. Pues hemos visto otros casos en América Latina, estimado, que ha llegado a la izquierda, llegó a la izquierda a gobernar en Chile, llegó en Perú, y ahora le toca a Colombia. Entonces es como que una incertidumbre que luego sucede con este tipo de cambios de gobierno con ideologías que son muy distintas. Así que pues habrá que esperar a verlo, pero hablando de la inflación como tal, estimado, pues igual que en México y creo que en muchas partes del mundo se resienten mucho los precios que cambian constantemente por la volatilidad, te digo, de la misma inflación y de la incertidumbre que haya a nivel internacional. No, pues sí, muy interesante, estimado, sobre todo esta parte, ¿no? De ver cómo lo que estamos viviendo es a nivel mundial, está pasando en todo el mundo, en la región, en Europa, en Estados Unidos, que incluso tuvimos alza de tasas nuevamente, 0.75% para estar en 2.5, estimado. O sea, Estados Unidos también no ha podido controlar la inflación, sigue aumentando, sigue subiendo, y hasta que no logremos poner en orden la cadena de suministros y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, vamos a poder llegar a buen puerto y poder aterrizar la inflación, estimado. Y por ahí, estimado, me acuerdo que había quedado pendiente la reseña de el Unicornio Story, que tanto felicitamos y hablamos, y me gustaría darla, pero antes tú me platicabas de un ecosistema fintech muy interesante en Colombia, muy padre, que estás viendo, que Story pertenece al ecosistema fintech. Y antes de llegar a esta reseña, ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué ves en Colombia? Para ahorita compararlo un poco con lo que aquí celebramos de este Unicornio Story, estimado. Sí, estimado, hay algo que me llama mucho la atención, a diferencia de México, que es la adopción que tienen todos los ciudadanos cuando van a comprar a cualquier lugar, incluso un pequeño negocio, el uso de tarjetas que son contactless, sin contacto. Los pagos sin contacto son sumamente populares. A cualquier lugar que uno llega puede pagar con tarjetas sin contacto, y hay una forma de pago que es a través de uno a uno con efectivo, pero digital, a través de lo que en México tenemos como CODI, que es una buena idea que tiene el Banco de México, es un buen proyecto que es similar acá a través de, me parece que es Bancolombia, y que la gente lo utiliza mucho. Entonces llama mucho la atención que esta adopción que tienen los colombianos con el tipo de herramientas digitales con instituciones financieras está muy adoptado, mi estimado, y yo creo que México se está quedando corto en ello. Las instituciones financieras están, yo creo que quedándose cortas, tanto el sector privado como la parte de Banco de México, en impulsar mucho en la parte de CODI, porque creo que sí es una herramienta que digitaliza totalmente la forma de hacer transacciones, estimado, y uno de los casos que tú dices como Story, que es una fintech y que se convirtió en un unicornio, seguramente tendrá éxito en algunos otros países de Latinoamérica que tengan esa adopción de estas tecnologías. Así es, estimado, justo lo dices de manera muy adecuada, porque algo que vemos en nuestro país es que muy poca gente está bancarizada. O sea, la banca no ha llegado a todo el mundo. O sea, en muy pocos puntos de venta nos aceptan pagos con tarjeta, o mucha gente ni siquiera tiene una tarjeta, no tienen una cuenta de débito, entonces desde ahí se complica. Entonces Story vino a cambiar eso, vino a facilitar y acercarle a las personas una tarjeta de crédito, porque en su publicidad ellos dicen que 100% de que te van a dar una tarjeta. Ellos manejan dos productos. Un producto es una tarjeta en la cual te van a dar una línea de crédito muy pequeña, sobre todo si no tienes un historial crediticio o un mal historial puedes que tengas. Ellos van a confiar en ti, te van a dar una pequeña línea, pero te van a hacer un cobro.
tú vas a ver que prácticamente este cobro va a ser igual a tu línea, pero es una forma en que Story se va a estar protegiendo de que le vas a pagar. Además, pues están confiando en ti, aunque tengas mal historial o no tengas historial. Entonces te están dando esa primera oportunidad, porque luego decimos, es que el banco no me da una tarjeta, ¿cómo quieren que haga historial si no me dan una tarjeta? Y entonces entramos a este círculo vicioso de no tengo tarjeta, no tengo historial, entonces ¿cómo le hago? Pues Story vino y está ayudando en eso. Entonces te haces ese pequeño cobro y listo. Cuando ya tienes un historial y es un buen historial de crédito, te da también una tarjeta, pero no te hace ningún cobro, es totalmente gratis. Ya cuando la tienes, ambas tarjetas son sin anualidad, lo cual es muy bueno. O sea, tú no vas a pagar ninguna anualidad, es el único pago, es el pago de que te la envían y entonces llega a tu domicilio, listo, la activas. Son por general, como son esta tarjeta para empezar, son líneas de crédito muy pequeñas. Esa es una cuestión que tiene Story, porque ves nomás como para que empieces y después brinques a otra tarjeta y de mejor. Está respaldada por Mastercard, tiene esto que dices del contactless para estar pagando fácilmente y demás, pero pues también esto es muy padre, muy bonito, pero también tiene puntos a mejorar y no está mal decirlos. Ojalá nos estén escuchando para que vean que pueden mejorar. Su aplicación no es tan amigable con el usuario, hay que decirlo, le falta por ahí un poco de ser más amigable, más fácil de entender. A veces yo, que incluso manejo varias tarjetas, noté que algunas cuestiones que yo checo no las encontraba tan fácil. Entonces ese es un punto que ellos pueden mejorar, así como también pueden mejorar su sistema de pagos. Yo pagaba mi tarjeta y tardó mucho en verse reflejado el pago, a pesar de que ellos decían que de esa manera se iba a ver reflejado en minutos. Me tocó marcar, rastrearon el pago, lo aplicaron, pero al final es una incertidumbre si que había dinero o no, cuestión que no me había pasado con ninguna otra tarjeta que uso. Entonces son puntos que tienen para mejorar. Es una fintech, haces todo el proceso desde tu celular de manera rápida y efectiva. Entonces pues es muy buena, tienen esos puntos a mejorar, pero pues sirven para empezar. Es una muy buena empresa, por algo es un unicornio, tienen esa evaluación. Entonces yo la recomiendo cuando es tu primera tarjeta y nadie más confía en ti. Story lo va a hacer, lo cual pues le da estos puntos a favor a esta tarjeta, que nos puede llevar a este ecosistema fintech que tú estás viviendo ahorita en Colombia, estimado. Sí, es, estimado, pues interesante. Habíamos dejado pendiente este dato ya para finalizar sobre Story, este unicornio mexicano que esperemos tenga mucho éxito, porque este tipo de empresas son las que necesita el país, estas empresas de tecnología que obviamente sean puntero para la economía de nuestro país. Estimado Rodrigo, llegamos a la parte final del programa. ¿Algo más que desees agregar? Nada, estimado, nada más que los ingresos públicos en México aumentaron en 4.9%, pero el IEPS, estimado, bajó 68.5% su recaudación. Ahí está el subsidio que tanto hemos criticado financieramente. Ese es el problema del subsidio, está ayudando a la inflación, pero ahí es donde lo estamos viendo reflejado. ¿Hasta cuándo aguantaremos? No lo sabemos, pero ahí está, estimado. Excelente, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy en Facebook y en Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, estimado. Muchas gracias, estimado. Pues me dio gusto mucho saludarte a la distancia, y pues bueno, a todos los que nos escuchan también en radio. Nos escuchamos la próxima semana, estimado Rodrigo. Muchas gracias, estimado. Y pues de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Esta semana cumplimos 11 años al aire. Le agradecemos muchísimo que nos siga siempre a través de Radio Nicolaita. Seguiremos aquí y a través de nuestro podcast. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y recuerde, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. Thank you.